Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los misterios, cotilleamos sobre el mundo del entretenimiento y por supuesto compartimos un buen rato. Un abrazo enorme para todos los que están del otro lado de la pantalla. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un drama jugoso, lleno de misterio, revelaciones y por supuesto, las habituales sorpresas que nos depara el mundo del espectáculo turco. Y es que el título lo dice todo, Kerem cerró el directo. La voz de Hande revelada. Misterio en la transmisión. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Y por eso me puse manos a la obra para investigar, analizar y por supuesto traerles toda la carnita fresca de este asunto. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, permítanme refrescarles la memoria. Estamos hablando de un suceso que ha sacudido la comunidad de fans de las series turcas, especialmente aquellos que siguen de cerca a la pareja más mediática del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, estos dos talentos son protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, y desde que se conocieron en el set, su química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Y claro, con su relación, surgieron directos, entrevistas, fotos y mucha expectación. Su amor, o la percepción de él, se convirtió en un fenómeno global, con miles de seguidores analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. El problema comenzó cuando Kerem decidió hacer un directo en Instagram. Los directos de los famosos son siempre un evento, ¿verdad? Es una oportunidad para acercarse a sus fans, responder preguntas, compartir un poco de su día a día. Pero este directo en particular, amigos, tuvo un giro inesperado. El simple hecho de que Kerem se conectara en vivo generó una oleada de entusiasmo. Los fans se prepararon, armaron sus preguntas y esperaron ansiosos a que comenzara la interacción. La anticipación era palpable en las redes sociales, con mensajes de apoyo, emoticones de corazones y comentarios mostrando el cariño que el actor despierta. Todo iba bien, Kerem estaba interactuando con sus seguidores, respondiendo preguntas, contando anécdotas. El ambiente era relajado y ameno. Los fans, desde todas partes del mundo, se sentían conectados a través de esa ventana digital. Se reían con sus chistes, se emocionaban con sus reflexiones y se maravillaban con la cercanía que el directo permitía. Kerem, con su carisma y su naturalidad, lograba crear una atmósfera de confianza y camaradería. La conexión entre el actor y su público se fortalecía en tiempo real. Hasta que, ¡zas!, de repente el directo se corta. Así, sin más. La pantalla se oscurece y, de repente, el silencio. La transmisión se interrumpió bruscamente, dejando a los espectadores en la incertidumbre. Las preguntas se quedaron sin responder, las anécdotas a medias y la interacción abruptamente finalizada. Los fans, claro, se quedaron con la miel en los labios. La sorpresa fue mayúscula, y la desconcierto se apoderó de la audiencia. ¿Qué había pasado? ¿Problemas técnicos? ¿Se le acabó la batería al teléfono? ¿O algo más? La respuesta a esa pregunta es el corazón de nuestro misterio de hoy. Y es que tras el corte abrupto, algunos avispados fans notaron algo peculiar. Durante el directo se escuchó muy levemente una voz femenina. Una voz que para muchos era inconfundible, la voz de Hande. La incredulidad inicial rápidamente dio paso a la curiosidad, y las redes sociales explotaron en un mar de especulaciones. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque claro, ¿qué hacía Hande presente en el directo de Kerem? ¿Estaba allí, en el mismo lugar? ¿Era una simple coincidencia? ¿O como algunos especularon, se trataba de algo más? La mente de los fans comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Una señal? ¿Una colaboración secreta? ¿Un anuncio inminente? Las posibilidades parecían infinitas, y el misterio se intensificaba por momentos. Las redes sociales, como siempre, se encendieron. Los fans comenzaron a debatir, a analizar cada sonido, cada fragmento de audio, cada palabra. Los comentarios, las teorías y las conjeturas inundaron las plataformas digitales. Y por supuesto surgieron todo tipo de teorías. Desde las más inocentes, como que Hande simplemente estaba cerca y su voz se coló en el directo, hasta las más rebuscadas, como que se trataba de un mensaje subliminal, una señal encriptada, o incluso un intento de generar expectación de cara a algún proyecto futuro.
La comunidad de fans se dividió entre los que creían en una simple casualidad y los que veían en este evento un plan meticulosamente orquestado. En mi investigación, me puse a escarbar en los detalles, a buscar pruebas, a analizar los rumores. Y por supuesto encontré muchísima información. Los comentarios de los fans en foros y redes sociales eran un tesoro de pistas y especulaciones. Las capturas de pantalla del directo, los fragmentos de audio analizados. Todo me ayudó a reconstruir lo que sucedió y a entender mejor el contexto. Me sumergí en el laberinto de las teorías, buscando la verdad entre la maraña de suposiciones. Pero antes de profundizar en las teorías, hablemos de la evidencia. ¿Qué se escuchó exactamente? Pues bien, según los análisis más detallados, se pudo identificar una voz femenina que pronunciaba algunas palabras. Las palabras no fueron muy claras, pero sí se pudo percibir, en algunos momentos, un tono de conversación, de interacción. Los expertos en audio, los que se dedican a analizar sonidos y voces, aseguraron que efectivamente, la voz correspondía a Ander Zell. El análisis forense de audio se convirtió en una herramienta clave, con expertos revisando cada decibelio, cada matiz de la voz. La tecnología ayudó a confirmar la autenticidad de la voz, alimentando aún más el misterio. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué significaba esto? ¿Era simplemente una casualidad? ¿O había algo más en juego? Aquí es donde entran en juego las teorías. La especulación se convirtió en la moneda de cambio, y las redes sociales se transformaron en un campo de batalla de ideas. La teoría más sencilla y probablemente la más probable, es que Ande simplemente estaba cerca de Kerem en el momento del directo. Tal vez estaban juntos en casa, o en algún lugar donde coincidieron. La voz se filtró de forma accidental y el directo se cortó porque probablemente Kerem se dio cuenta de la situación y prefirió evitar especulaciones. Esta teoría, aunque simple, es la más plausible. Los famosos como nosotros tienen vida privada y a veces se les escapa pequeños detalles que dan pie a rumores. Esta explicación, aunque decepcionante para algunos que esperaban algo más, es la que mejor se ajusta a la lógica y al sentido común. La posibilidad de un simple descuido o una coincidencia fortuita es alta. Otra teoría un poco más rebuscada, sugiere que se trató de un error técnico. Tal vez, el directo no estaba bien configurado, y por alguna razón, el audio de Ande se filtró en la transmisión. Esta teoría, aunque posible, es menos probable, ya que parece poco probable que un profesional como Kerem, con tanta experiencia en redes sociales, cometiera un error de este tipo. Sin embargo, la posibilidad de un fallo tecnológico nunca debe descartarse por completo, especialmente en un mundo tan dependiente de la tecnología como el nuestro. La incertidumbre técnica añade una capa extra de misterio. La tercera teoría, la más jugosa y polémica, es la que involucra una estrategia de marketing. Algunos fans especularon con la posibilidad de que todo fuera un montaje, una forma de generar expectación, de llamar la atención. ¿Por qué? Pues porque, como saben, Kerem y Ande son una pareja muy mediática, y cualquier pequeña noticia sobre ellos genera un gran revuelo. La teoría de la manipulación mediática es siempre atractiva, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción son fundamentales. Según esta teoría, el corte del directo, la supuesta voz de Ande, todo habría sido planificado para mantener el interés del público, para generar noticias, para que se hablara de ellos. Esta teoría, aunque atractiva, es difícil de probar. No hay pruebas concretas que la respalden, y es más una especulación que una conclusión. Sin embargo, la posibilidad de una campaña de marketing bien orquestada no es descabellada, especialmente considerando el poder de la pareja y la necesidad de mantener su presencia en el ojo público. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, amigos, como siempre, el misterio no termina ahí. Después del incidente del directo surgieron otras pistas, otros detalles que alimentaron la especulación. Por ejemplo, algunos fans notaron que después del directo, Kerem y Ande no se pronunciaron al respecto. Ni Kerem ni Ande hicieron ningún comentario oficial sobre lo sucedido. No explicaron nada, no aclararon nada. Lo cual, para algunos, fue una clara señal de que había algo que ocultar. El silencio, en estos casos, a menudo alimenta la intriga y la curiosidad. Otro detalle interesante es que en los días posteriores al incidente, Kerem y Ande fueron vistos juntos en varias ocasiones. Fotografías, vídeos. Los fans, como siempre, estaban al acecho, registrando cada movimiento, cada interacción.
Y claro, la pregunta era, ¿qué estaban haciendo juntos? ¿Estaban trabajando en algún proyecto secreto? Simplemente estaban disfrutando de su relación. Las apariciones públicas cuidadosamente documentadas alimentaron aún más la especulación. La cercanía física entre ambos tras el incidente avivó la llama de la intriga. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Tanto Kerem como Ande son muy activos en Instagram, y sus publicaciones son analizadas con lupa por los fans. Cada foto, cada mensaje, todo es interpretado, analizado, buscando pistas sobre su relación y sobre lo que está sucediendo. Las redes sociales, en este contexto, se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones, donde cada publicación era analizada, diseccionada y reinterpretada. En mi investigación, también me sumergí en el mundo de los rumores y las especulaciones. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp, las cuentas de Twitter, todo era un hervidero de información, de teorías, de chismes. Algunos fans afirmaban saber la verdad, otros simplemente especulaban, y otros, como siempre, se dedicaban a crear drama y controversia. La información, ya sea confirmada o no, se propagaba a la velocidad de la luz, generando un ambiente de tensión y expectación. Una de las teorías más extendidas es que Kerem y Ande están trabajando en algún proyecto secreto, ya sea una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos actores son muy profesionales, y siempre están buscando nuevos retos y oportunidades. Además, el éxito de Love is in the Air ha generado un gran interés por su pareja, y es lógico pensar que alguien querría capitalizar ese interés. La posibilidad de una nueva colaboración profesional, aprovechando el éxito de la serie, es alta. Otra teoría más romántica es que Kerem y Ande están simplemente disfrutando de su amor, y que todo lo que ha sucedido, desde el directo hasta las fotos juntos, es simplemente una muestra de su felicidad. Esta teoría es la más simple, pero también la más bonita. La posibilidad de un amor genuino, alejado de estrategias y montajes, es siempre una opción plausible. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Qué sucedió realmente con el directo de Kerem y la supuesta voz de Ande? La respuesta, amigos míos, probablemente la sepamos en el futuro. O tal vez nunca la sepamos. El mundo del espectáculo turco es así, lleno de misterios, de especulaciones, de sorpresas. La incertidumbre es parte del encanto y la especulación es el combustible que alimenta la pasión de los fans. Lo que sí podemos decir es que este incidente, aunque pequeño, ha generado un gran revuelo. Ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales, la curiosidad de los fans y la capacidad de los famosos para generar expectación. La capacidad de generar interés y mantener a los seguidores enganchados es un arte en sí mismo. Para concluir, permítanme resumir los puntos clave de este misterio. Asterisco 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 el directo interrumpido asterisco asterisco Kerem Bürsin, mientras estaba en directo en Instagram, de repente cortó la transmisión. La interrupción abrupta fue el detonante del misterio. Asterisco 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 la voz misteriosa asterisco asterisco los fans escucharon, supuestamente, la voz de Ande Erçel durante el directo. La identificación de la voz femenina fue el punto clave. Asterisco 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 las teorías asterisco asterisco surgieron diversas teorías sobre lo sucedido, casualidad, error técnico, estrategia de marketing y proyectos secretos. La variedad de teorías muestra la complejidad del asunto. Asterisco 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 el silencio asterisco asterisco ni Kerem ni Ande hicieron ningún comentario oficial sobre el incidente. El silencio alimentó la intriga y las especulaciones. Asterisco 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 las pistas asterisco asterisco varios detalles posteriores alimentaron la especulación, como fotos de ellos juntos. Las pistas y detalles posteriores fueron clave para mantener el interés. Asterisco 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 el misterio sigue asterisco asterisco la verdad, probablemente sigue siendo un misterio. La incertidumbre es parte del atractivo del mundo del espectáculo. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro análisis sobre el directo de Kerem, la voz de Ande y el misterio que lo rodea. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Suscribirse al canal, comentar sus propias opiniones y teorías, me hace saber que el contenido es de su agrado. Sus comentarios son la chispa que enciende el debate y la interacción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que todo fue una casualidad? ¿O hay algo más en juego?
Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún otro vídeo lleno de misterio, chismes y entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.